Dios los bendiga. Bienvenidos a su iglesia, a su casa, Calvary Chapel Cartagena. Los jóvenes ya pueden ir saliendo al servicio que tienen los jóvenes, los que estén aquí, los adolescentes. ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Pastor Santiago está en El Salvador hoy. Llega esta tarde, llega esta noche, está en la convención de Calvary allá en Centroamérica. Y para hoy vamos a continuar con el estudio de Lucas. Vamos a continuar con el estudio de Lucas que habíamos suspendido la semana pasada. Pero antes vamos a tener unos anuncios. Creyendo en el corazón con toda la razón. Esta es una serie que se va a comenzar continuando con el Lucas en el capítulo 1. ¿Hay anuncios, Alex? Hay anuncios. Paz financiera. A petición de muchas personas de la iglesia que querían participar en este estudio, en este programa, que no es más que una manera de aprender a manejar las finanzas. Y se va a reiniciar el 14 de marzo. Entonces este martes. Miércoles. Lo cambiaron. Miércoles a las 5:30 Perdón, la nueva serie empieza el martes a las 6:30. Exacto. Martes 6:30, sí, por eso estaba confundido acá. El martes a las 6:30 comienza nuevamente Paz Financiera. ¿En qué consiste? Es un programa que está enfocado a saber manejar las finanzas para salir de la deuda. No consiste en ese tema de que da más, siembra, pacta, para que el Señor te dé. No. Es una manera de saber manejar las finanzas para salir de las deudas. Paz Financiera, este martes a las 6:30. Bueno, el Ministerio de Jóvenes, el Pastor Santiago sugiere que los que son padres o tíos o abuelos, hay una posibilidad de iniciar un servicio especial para los jóvenes. Entonces está la posibilidad que sea el sábado por la noche o el domingo por la mañana, o si ustedes tienen alguna otra sugerencia, bien pueden escribirle al correo del Pastor Santiago. Entonces todo eso es un servicio especial para los jóvenes. Entonces ya saben, los que son padres, tíos o abuelos o quieren estar vinculados en esto. Los hombres estamos estudiando los jueves el libro Radical. Tú eres radical. Este es un estudio bastante confrontativo, donde a nosotros los hombres se nos mueve el piso en lo que verdaderamente consiste ser cristiano. Cordialmente invitados todos los hombres. El jueves aquí en la iglesia nos reunimos en el patio a las 6:30 de la tarde. Y las mujeres están estudiando un nuevo material que lo están estudiando en el salón allá en la capilla. Ese material que tengo entendido que es un estudio que hacen en varios grupitos. Entonces, si quieren más información al respecto, está el teléfono de Nora, está el teléfono de Blair, todas las mujeres cordialmente invitadas a este estudio. Y está el estudio de parejas, el estudio de las parejas que se realiza viernes alterno. Bastante diciente el título: Amor y respeto, el amor que ella más ansía, el respeto que él desesperadamente necesita. Entonces, conforme a lo que está en la palabra de Dios, las parejas cordialmente invitados a ese estudio de parejas. Entonces, sin más, vamos a comenzar a darle inicio a este estudio. Quien no tenga Biblia, por favor levante la mano para hacerle llegar una. Vamos a comenzar espera que terminen las Biblias para comenzar con una oración.
Bueno, vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque así como cantábamos ahorita, Señor, que no hay lugar más grande, no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo, Señor. Así como María, Señor, la hermana de Lázaro, estaba a los pies de Cristo escuchando sus instrucciones, escuchando sus enseñanzas, Señor. Y que dijo Jesús que esa era la mejor parte porque nunca le iba a ser quitada a Dios. Te pedimos ahora, Señor, para que estemos nosotros doblegados, hincados, postrados delante de tu presencia, Señor, ante tu palabra, Dios. Para que tu palabra, Dios Todopoderoso, sea haciendo lo que tenga que hacer en nuestras vidas en esta mañana, Dios. Que sea una palabra, Dios Todopoderoso, de edificación, consuelo, exhortación. Esa palabra, Señor, que nos alimente, esa palabra que nos fortalezca, esa palabra que nos sustente, Señor. Esa palabra que nos aliente a seguir creyendo y confiando en ti, Señor. Te pedimos, Padre, para que nuestros corazones en esta mañana sean una buena tierra, Señor, donde la semilla de tu palabra produzca fruto al 100%, Señor, que no vuelva a ti vacía, Señor, y como dice tu palabra, Señor, que esa palabra tuya, Señor, nos sobreedifique y nos dé herencia con todos los santificados, Señor. En cuanto a mi Padre, te pido en el nombre de Jesús que colocas un carbón encendido en mi boca, Dios, para que yo únicamente hable tu palabra, la palabra de Dios, Señor, y cualquier otra palabra, Señor, de sabiduría humana, te pido, Dios, que seas tú arrancándola de la mente y los corazones de mis hermanos y mis consiervos aquí reunidos, Señor. Padre, te amamos, te bendecimos, te exaltamos, y hoy más que nunca, Dios, queremos manifestarte nuestra absoluta y total necesidad y dependencia de ti, Señor. Bendito seas, Padre, te reconocemos como ese Dios santo, santo, santo que vives en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Nos abandonamos en ti creyendo y sabiendo que todo lo que haces es bueno y en gran manera, Dios. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Lucas capítulo 1. La vez anterior, el fin de semana antepasado, terminamos en el versículo 25. Vamos ahora a estudiar el anuncio del nacimiento de Jesús. El anuncio del nacimiento de Jesús. Lucas 1, versículo 26. Vamos a leer. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A qué sexto mes se está refiriendo? Ese sexto mes es el sexto mes que está en el versículo 36. No se está refiriendo a junio, se está refiriendo al sexto mes del embarazo de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Dice en el versículo 36, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella. No es que se estaba refiriendo a los meses de los años como nosotros lo contamos hoy en día. Los meses, de acuerdo a la Biblia, no son igual a como nosotros hoy tenemos referencias de ellos. Tienen otros nombres. Y el mes bíblico no comienza en enero. El mes bíblico comienza en marzo, abril, de acuerdo a la Biblia. Entonces, el calendario, de acuerdo a la Biblia, es totalmente distinto al calendario que nosotros estamos, por el cual nosotros nos regimos. Entonces, al sexto mes, el ángel Gabriel, habíamos oído a través del pastor Santiago la semana antes pasada que Gabriel significa poder de Dios. Entonces, ¿qué es un ángel? ¿Qué es un ángel? Ángeles son unos seres que fueron creados por Dios.
Dice en Colosenses que Cristo es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, sean visibles o invisibles. Los ángeles son una creación de Dios, que están al servicio de Dios, y de acuerdo a Hebreos 1:14 dice que están al servicio de los que heredamos la salvación. Los ángeles, aunque en poder son superior a nosotros, ellos, de acuerdo a la Biblia, están al servicio de nosotros. Los ángeles no son, de acuerdo a la Biblia, no son susceptibles de adoración. La Biblia prohíbe que se le rinda culto a los ángeles. Cuando Juan el apóstol tuvo la revelación de el libro de Apocalipsis, en 2 ocasiones trató de postrarse delante del ángel que le estaba revelando todo lo que a través del Señor le hablaba en Apocalipsis, y el Señor le dijo: no lo hagas, adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo. Sí, los ángeles no son susceptibles de adoración, y ellos fueron creados por Dios para el servicio de Dios, y de acuerdo a Hebreos 1:14 están al servicio de los que heredamos la salvación, ¿sí?, de nosotros. Enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Galilea era una provincia. Israel estaba dividido en provincias, así como Colombia hoy está dividido por departamentos, o como en Estados Unidos está dividido por estados. Entonces, Galilea era una provincia o un departamento distinta a donde fue el anuncio de Juan. Juan nació en Judea. Judea, que la capital es Jerusalén. Galilea es esa provincia donde Jesús inició su ministerio público, donde está Nazaret, donde está Capernaum, donde está Caná. Varias ciudades hacían parte de esa provincia de Galilea. La característica esencial de Galilea es que era una provincia que es montañosa, porque todavía Galilea hoy es un lugar histórico, es un lugar turístico, donde hay muchos sitios turísticos conforme a la enseñanza bíblica. Galilea es donde está el mar de Galilea, o el mar de Tiberias, que es un mar que tiene, creo que 24 kilómetros de largo y 12 de ancho, de agua dulce. Ese fue el mar donde Jesús caminó sobre el mar de Galilea. Galilea es un sitio turístico de esos que hoy, en los planes turísticos que se venden, la gente va a Israel a conocer Galilea. Es la ciudad de todos los apóstoles de Jesús, eran de Galilea. Por eso cuando cuestionaban a los discípulos: tú también eres galileo, tu manera de hablar te identifica. Sí, tenían un acento distinto al acento de la gente de Judea, así como los costeños hablamos diferente a los paisas. Pues así era una provincia distinta a la de Judea. Inclusive estaba Samaria, que estaba en medio de las dos, que era donde estaban los samaritanos. Cuando leamos en la Biblia, tiene esa particularidad de darnos una información con una exactitud geográfica impresionante, que es lo que, a pesar de ser un libro antiguo, hoy la Biblia tiene esa importancia y esa preponderancia, porque tiene datos geográficos, históricos, que hoy la ciencia lo avala. No hay manera de que se pueda negar de la existencia de Galilea. Inclusive hay en Galilea
un lugar donde se levantó una iglesia de la Anunciación. Hay un lugar donde se supone que era la casa de Pedro, ahí en Galilea, que era donde vivía Jesús, donde Jesús vivía arrimado donde Pedro, no tenía donde vivir, vivía ahí, tenía su cuartico ahí en la casa de Pedro. De Galilea, una ciudad llamada Nazaret. Versículo 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, o en hebreo Miriam. El nombre de la madre de Jesús es Miriam en hebreo. Una virgen. ¿Por qué una virgen? Había una promesa, y ahorita lo vamos a ver, de parte de Dios, que el nacimiento del Mesías tenía que ser por medio de una virgen o una doncella. Se supone que podía tener entre 14 y 17 años. Y las mujeres en Israel, todas, al tener la información de que el Mesías iba a nacer a través de una virgen, todas tenían esa expectativa de que una de ellas podría ser. Por eso en Israel, en ese momento, las mujeres se mantenían en esa virginidad. Entonces, por esa razón, María o la doncella era virgen. Y dice Isaías 7:14 que he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso lo vamos a ver ahorita cuando comparemos este texto con Mateo. Entonces, desposada. Una virgen desposada. ¿Qué significa desposada? En los tiempos de Jesús, antes de que se llevara a cabo una boda, se llevaba a cabo una ceremonia previa que se llamaba esponsales. Eso se estudia en derecho civil. Esponsales. ¿Qué era eso? Iba José con su papá, o José solo, fue a la casa del papá de María y fue con la intención de pedirle la mano a María. En eso consistía al papá de María, la mano de María, en eso consistía la ceremonia. Iba con la dote, la famosa dote, y le expresaba al padre que quería casarse. El padre llamaba a la hija y por lo general la hija nunca se oponía porque estaba al principio de la obediencia a los padres. Entonces, el padre le manifestaba a la hija de que un individuo quería casarse con ella, entonces ella aceptaba y a partir de ese momento se pactaba un compromiso de matrimonio para 6 meses o un año posterior. Entonces, se conocían como esponsales, desposada o desposado. No estaban formalmente casados, pero ya estaban en el proceso de que en un futuro 6 meses o un año se iban a casar. En esos 6 meses a la mujer la enseñaban la mamá, las abuelas, las tías, en qué consistía ser una esposa. Y el hombre tenía la responsabilidad de buscar un lugar en donde vivir, bien sea en la casa de su papá, en el territorio de la casa de su papá, o en un territorio externo. Para eso era que se daba ese plazo. Pero ya dentro del contexto social ya estaban en compromiso de matrimonio, ya era un matrimonio. A estas vírgenes se le podía dar una carta de divorcio. Más adelante vamos a ver en qué consiste eso. Algo importante que se me escapaba: cuando era una virgen,
no me acuerdo cuánto, que eran 200. Cuando era una viuda eran 100, no me acuerdo la medida del dinero, pero si era una viuda costaba menos, la dote era menos, si era una virgen costaba 200, no me acuerdo el valor exacto de lo que era, y si era una hija de sacerdote costaba 400 la dote, pero no me acuerdo en qué consistía el precio del compromiso. Que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Por qué de la casa de David? Porque Dios prometió que a través del linaje del rey David tenía que venir el Mesías. Por eso tenía que ser de la casa de David. No podía ser de otra familia. No podría ser de otra tribu. Tenía que ser específicamente de la tribu de Judá. Judá era uno de los 12 hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. De esos 12 hijos se conformó Israel con los 12 hijos, las 12 tribus. Y Dios eligió que a través de Judá iba a venir el futuro rey de Israel. Entonces, escogió el linaje de David y le juró a David. Vayamos al Salmo 89, del 34 al 37. Le juró a David que a través de él iba a nacer el Mesías o el Salvador de la humanidad, el Mesías para Israel, el Cristo para nosotros. Entonces, Salmo 89, y estos son de los versículos más impactantes para mí en la Biblia. Salmo 89, del 34 al 37. No olvidaré mi pacto, no mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad. Miren por qué juró Dios, para garantizarle a David que a través de él iba a nacer el Mesías. De los juramentos más tremendos que yo he visto en la Biblia es este, porque el atributo más sublime o más importante de todos los atributos de los más sobresalientes que tiene Dios es su santidad. La Biblia lo presenta como el Dios santo, santo, santo. Entonces, por esa santidad, miren lo que dice: y no mentirá David, su descendencia será para siempre, y en su trono, y su trono como el sol delante de mí, como una luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Es decir, está diciendo que el reinado de David, del hijo de David, a través de Jesús de Nazaret, va a ser un reinado perpetuo por los siglos de los siglos. Otro juramento impresionante, de los más impactantes para mí de la Biblia, fue el que Dios le hizo a Abraham, después que Abraham iba a sacrificar a su hijo. Dice: por mí mismo he jurado. Imagínense. Son juramentos que Dios hace y que a nosotros nos debe dar un parte de tranquilidad de que lo que Dios promete, y además lo que promete le añade juramento, lo cumple, lo lleva a cabo. Sigamos leyendo acá en el Salmo, en Lucas 1. Y el nombre de la Virgen era María o Miriam. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. La palabra salve es un saludo. En otras versiones dice saludos. En esta
salutación de salve es un saludo que se le da a la realeza. María, de acuerdo en Lucas 3, de acuerdo a la genealogía de Jesús, en la Biblia hay dos genealogías de Jesús, está la de Mateo y está la de Lucas. Una, de acuerdo a los estudiosos en la materia, dice que una es la genealogía de José y que otra es la genealogía de María. Entonces, parece ser que María también era de la casa de Judá, de la tribu de Judá. Entonces tenía esa connotación de la realeza y le dice muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Ese muy favorecida tiene mucho que ver con lo que dice el versículo 30. María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué significa muy favorecida? Que has hallado gracia delante de Dios, que es de los temas más controversiales que hay con relación a María, porque dentro del dogma que gira alrededor de María, muchas personas dicen que María la escogieron porque es digna delante de Dios, porque tenía esa connotación especial y sobresaliente a las demás vírgenes que estaban en ese momento histórico en Israel. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Cuando dice muy favorecida, es la gracia o el favor inmerecido de Dios. Por esa gracia, por ese favor inmerecido, Dios te ha escogido, como a todos y cada uno de nosotros. Dios a todos y cada uno de nosotros nos escoge, nos elige porque Él quiso hacerlo. En su soberanía nos escogió. En su soberanía escogió a María con una misión específica. El dogma católico dice que cuando el Señor le hizo esta salutación a María, la santificó a tal manera de que le quitó el pecado original. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña, porque la Biblia nos enseña de que el pecado lo transmite el hombre. Para ellos en el catolicismo, para mantener a Jesús sin el pecado original, ellos dicen que María también tenía que haber sido librada de ese pecado original, y eso no es lo que la Biblia dice. Por la gracia de Dios, Dios la escoge para que ella sea la portadora de la semilla de Jesús. Pero ella como tal, el que transmite la maldición del pecado en la genética espiritual es el hombre, no la mujer. La mujer solamente es el recipiente. Entonces, así como Dios escogió a María por gracia, que significa favor inmerecido, muy favorecido, a nosotros también nos escoge por gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecernos el llamamiento de Dios. No hay nada que nosotros hayamos hecho para que Dios nos haya querido salvar. No porque hayamos sido buenos, no porque hayamos sido justos, no porque hayamos sido nobles. Dios nos escogió porque Él lo quiso hacer. Por su gracia nos salvó, y en esa salvación está todo lo que nosotros necesitamos para ser hijos de Dios y siervos de Cristo. Es única y exclusivamente por su gracia, y por esa gracia. ¿Por qué es peligroso el dogma católico en este sentido? Y eso es lo que lo vamos a terminar en el último versículo. Porque ellos dicen de que María tuvo la opción de decir no. En este momento se paró la historia de la humanidad, porque si ella hubiese dicho no, no hubiese habido salvación. Sí, Dios se hubiese equivocado.
Dios la escogió porque Él sabía que ella iba a aceptar la misión. No por su voluntad, sino por la gracia de Dios en ella. Nosotros cuando le servimos a Dios es por su gracia en nosotros, su favor inmerecido en nosotros. Versículo 29, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación será esta. Sí, el ángel tuvo esa particularidad de que fue visible a los ojos naturales. Los ángeles, aunque son seres espirituales y son invisibles, muchas veces el Señor en su soberanía permite que un ángel sea susceptible de ser visto a través de los ojos naturales. ¿Qué salutación será esta? Se turbó. Se turbó. Miren que la presencia de Dios, cuando llega al del ser humano, causa temor. La santidad de Dios, cuando choca con el pecado del ser humano, la primera reacción del hombre es que siente temor. Ahí nos demuestra de que ella en su humanidad también necesitaba de salvación. Versículo 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, lo que habíamos leído ahorita en el Salmo 89, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino a fin. Entonces, has hallado gracia delante de Dios, o el favor inmerecido de Dios está, y vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Dios salva. Dios salva, eso significa Jesús. Cuando el Señor le dice a José, acuérdense que José, cuando supo que María estaba embarazada, la quiso dejar secretamente para no difamarla. Así que cronológicamente el ángel se le manifestó primero a María. José, no sabemos, no dice la Biblia cómo se dio cuenta de que ella estaba embarazada, no sabemos si ella le dijo, pero dice que al enterarse de que ella estaba embarazada, la quiso dejar secretamente para no difamarla. Y un ángel, no dice qué ángel, no sabe, de pronto el mismo Gabriel le habla por sueños y le dice que el hijo que tiene María es obra del Espíritu Santo, y cuando naciera le iba a poner por nombre Jesús, y dice, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Jesús, Dios salva. ¿De qué nos salva Dios a través de Jesús? De el pecado y las consecuencias del mismo. De eso es que Dios nos salvó a través de Jesús. Y en esa salvación, versículo 32, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Por qué se refiere al Altísimo? Porque en la costumbre del Antiguo Testamento, en la costumbre de Israel, se buscaba a los dioses en las alturas. Por eso es que dice el Salmo 133, alzaré mis ojos a los montes. Entonces en las montañas se buscaban la presencia de los dioses. ¿De dónde vendrá mi socorro? En las montañas se brindaba culto a los dioses paganos. Entonces, Dios en la Biblia se revela como el Altísimo, dando a entender que arriba de Él no hay más nadie.
Por eso es que Dios también se presenta como ese ser. Por eso en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, más arriba de Dios, no hay nadie. Es lo más sublime, es lo más alto que puede haber, es el Dios que se reveló en la Biblia. Al Altísimo, y el Señor, Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Versículo 34. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. En Mateo dice que antes de que José hubiese tenido actividad conyugal con María, se halló de que ella estaba embarazada. Ella, en ese instante de la salutación, más adelante lo dice en el versículo 35. No, y miren algo importante de ese versículo 34, porque María respondió lo mismo que respondió Zacarías. Zacarías dijo: ay, ¿cómo va a ser esto? Pero el Señor a Zacarías lo dejó mudo por su incredulidad. Zacarías no tenía derecho a dudar. Zacarías era un sacerdote que se conocía todo el Antiguo Testamento. Entonces, como tal, que conocía todo lo que Dios había manifestado en el Antiguo Testamento, de cómo habían sido los embarazos de Sara, de Rebeca, de Raquel, de Ana, de la mamá de Sansón, que todas ellas eran estériles y tuvieron sus hijos por voluntad de Dios, por propósito de Dios. Zacarías, cuando pasa a él por la misma situación con su mujer estéril, él no podía haber dudado. Entonces María, una doncella entre 14 y 17, ella, el Señor, es claro de que ella de pronto no tenía toda esa información y toda ese conocimiento que tenía Zacarías como sacerdote, y pregunta algo normal: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Versículo 35. Respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos trata de decir el Espíritu Santo? ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, fue concebido por Dios mismo en el vientre de María? Eso tiene una razón de ser. Y este es sin este dogma, el cristianismo perdería peso, porque era necesario que el Espíritu Santo fuera el que concibiera a Jesús en el vientre de María. Jesús tenía que ser inmaculado. Eso significa sin pecado original. Y la Biblia, en Romanos, en Primera de Pedro, en Primera de Juan, dice que Jesús era sin pecado. Búsquense 2 Corintios 5:21. Ahí la Biblia nos afirma que Jesús era sin pecado. Dice que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. El que no conoció pecado, es decir, Jesús no tenía pecado original.
¿Qué significaba eso? Que Jesús era un ser inmaculado, al igual que Adán. Adán, cuando fue creado por Dios, fue creado sin pecado original. Entonces, por eso Jesús, para poder efectuar la salvación, tenía que ser un personaje con las mismas características que Adán, sin ese pecado original, porque o si no, no hubiese cualificado para hacer el sacrificio que Dios había hecho por el pecado. Cuando Adán, eso está en Romanos 5, cuando Adán le falla a Dios, dice que la muerte entró, como el pecado entró por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso está en Romanos 5:12. Entonces Adán introduce el pecado en la humanidad cuando le desobedece a Dios. Y a consecuencia de ese pecado introduce la muerte espiritual y la muerte física. Y dice, y todos los hombres pecaron. ¿Por qué? Porque todos los hombres mueren. Todos los hombres nacemos con la semilla del pecado. De Adán en adelante, toda la generación de la humanidad nació con la semilla del pecado. Entonces, tenía Dios que resolver el problema de Adán con un hombre con las mismas condiciones de Adán. Entonces, habíamos dicho de que el hombre es el que transmite la semilla de la genética espiritual del pecado de generación en generación, de generación en generación. Entonces, todos los seres humanos que nacen con la semilla del pecado. Todos. A nadie se le enseña a mentir. Eso es una manera de Dios demostrando que todos los seres humanos son pecadores. A nadie se le enseña a tener celos. A nadie se le enseña a ser envidioso. Y todos nosotros nos damos cuenta que los niños desde un año y medio comienzan a sentir todos esos sentimientos de celo, de rivalidad con el hermanito. Y si tienen un juguete, otro niño se lo quitan y préstalo y no se lo quiere prestar. Eso es una manifestación de la naturaleza pecaminosa con que nacemos todos los seres humanos. Eso no se enseña, eso es intrínseco. A nadie se le enseña a tener miedo. El miedo, el temor, es una evidencia del pecado original en nosotros. Entonces, Dios, para resolver el problema, tenía que traer a un ser inmaculado con mejores o las mismas o mejores características que Adán. Por eso en Romanos 5, del 2 al 21, se presenta a Jesús como el segundo Adán. Se presenta a Jesús como el segundo Adán. Y en 1 Corintios 15 se presenta a Jesús como el último Adán. Por la forma de como Él era, sin ese pecado original. Entonces, Dios tenía que nacer. Jesús, para nacer, no podía ser concebido por un espermatozoide humano, porque hubiese nacido con el pecado original. Entonces, por eso fue que el Espíritu Santo fue quien embarazó a María, para que Jesús cualificara para que más adelante fuera el sacrificio que Dios exigía por el pecado. Vayamos a Romanos 8, del 1 al 4. Romanos 8, del 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo? Miren lo que dice el versículo 3.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Quién tiene una versión que sea nueva traducción viviente o lenguaje actual? Juan, me favor, levántate y léelo. Del 1 al 8. No, el versículo 3 de Romanos 8. 3. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer y podría haber hecho, porque nadie puede controlar su deseo de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó al pecado. Ese es 3. Eso es la única manera de Dios destruir la maldición del pecado era enviando a Jesús. Pero Jesús tenía que tener unas connotaciones distintas al resto de los seres humanos. Entonces, el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que nos dice el Espíritu Santo? Dios a todos nosotros nos exigía, a toda la raza humana nos exigía cumplir los estándares de la ley. La ley que le dio Dios a Moisés. Los 10 mandamientos. Todos los seres humanos, para poder ser considerados justos delante de Dios, tenían que vivir conforme a los 10 mandamientos. Ningún ser humano en la historia lo hizo. Ni antes que Dios le diera la ley a Moisés, ni cuando Dios se la dio a Moisés, ni posterior a Moisés, ni hoy. Nadie puede vivir conforme a los 10 mandamientos. Y dice la Biblia que el que viola uno se hace culpable de haberlos violado todos. Entonces viene Jesús, sí vivió conforme a los 10 mandamientos, y después de que él vive conforme a los 10 mandamientos, dice la Biblia de que él destruye esa maldición del pecado, que no es otra cosa que no vivir conforme a los 10 mandamientos. Nosotros, cuando vamos a Cristo, de acuerdo al versículo 4, ya con el Espíritu Santo vamos a Cristo, ya Dios a nosotros nos ve como si hubiésemos cumplido los 10 mandamientos, y con el Espíritu Santo nos capacita para que podamos vivir conforme al estándar de la exigencia de la santidad de Dios. Antes del Espíritu Santo, ninguno de nosotros podíamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Ninguno. Entonces, el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. La exigencia de la justicia de Dios por la ley de los 10 mandamientos. Ya Cristo la cumplió, Cristo cumplió la ley, rompió la maldición del pecado de la ley. Ahora nosotros en Cristo lo hacemos. Dios, Él lo hizo por nosotros. Dios no los imputa a nosotros, nos beneficia a nosotros, y con el Espíritu Santo ya podemos vivir conforme a la exigencia de la santidad de Dios. Pero antes de Cristo y sin el Espíritu Santo, ninguno de nosotros podía vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, por el Espíritu Santo sí podemos hacerlo. Tito 2, vayamos a Tito 2, a la derecha de Romanos. Por eso es que Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque todo cristiano, si es cristiano, tiene el Espíritu Santo. Entonces ya con el Espíritu Santo podemos andar no en la carne, sino en el Espíritu. Entonces vayamos a Tito 2. Tito 2, versículo del 11 al 14. Por eso, estos versículos respaldan por qué fue que Jesús tuvo que ser concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo y no por José. Miren lo que dice:
Porque la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad, impiedad es lo diferente a piedad. Piedad es devoción a Dios, impiedad es no tener devoción a Dios. Y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que, si Jesús no hubiese sido concebido en María por el Espíritu Santo, no hubiese podido habernos redimidos para Dios. Nos redimió, nos compró a través de su sangre, a través de su sacrificio, para que nosotros hoy podamos ser hijos y pueblo de Dios y podamos vivir por el Espíritu de una manera piadosa, como dice el texto, renunciando a los deseos mundanos. Si no es por el Espíritu Santo, ninguno de nosotros puede ser santo, como dice la palabra de Dios. Sean santos porque yo soy santo. Ninguno de nosotros podría hacerlo. Ahí mismo en Tito, en el capítulo 3, del versículo 4. Miren cómo dice la palabra que lo hizo el Señor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia. Es decir, ninguno podía tener la capacidad de acceder a la salvación de Dios haciendo ninguna obra, sino solamente por el favor inmerecido de Dios, por la gracia de Dios. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Misericordia es no nos lo que nosotros nos merecíamos, para que nos pagara Dios por no vivir conforme. Que el lavamiento, la regeneración, ¿qué es eso? Cuando nacemos de nuevo por el Espíritu Santo. Regeneración es que volvemos a nacer, que fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo: si no nacieres de nuevo, el reino de Dios. La regeneración es nuevo nacimiento, nos renacimos por el Espíritu Santo de Dios y a través de la palabra de Dios. De esa manera nosotros nacemos de nuevo, renacemos a través, y de esa manera podemos vivir para Dios. Y por la renovación en el Espíritu Santo, versículo 6, el cual derramó en nosotros, ¿de qué manera? Abundantemente, por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, ya, es decir, ya libres de la culpa, de no vivir conforme al estándar de la exigencia de la santidad de Dios, justificado es libre de culpa. Miren lo que dice: por su gracia viviésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. De eso fue que nos salvó Dios. Dios nos salvó del pecado, que por ese pecado cometemos pecados, y por ese pecado y por esos pecados estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos posibilidad de acceder a la presencia de Dios. Pero ahora, a través de la obra de Cristo en la cruz, el Señor nos reconcilia con Dios, podemos acceder a Dios, y de esa manera ya nos hacemos herederos de todas las promesas de Dios. En Efesios 2, vaya abajo, Efesios 2, miren
cómo nos dice el Espíritu Santo cómo estábamos nosotros. Efesios 2. Versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo nosotros, gentiles en cuanto a la carne, es decir, que no hacíamos parte del pueblo de Israel, éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, la circuncisión que le hacían a los niños judíos en el prepucio a los 8 años de nacido. Eso era una costumbre netamente judía. Entonces miren lo que dice. En aquel tiempo, antes de estar sin Cristo, mira lo que dice la palabra, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Miren cómo estábamos nosotros. No teníamos esperanza, no teníamos Dios. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y no teníamos derecho a las promesas, a los pactos de Dios. Pero ahora en Cristo, el Señor nos da todo esto en el paquete de la salvación. Si estamos en Cristo, hacemos parte de la ciudadanía de Israel, tenemos derecho a los pactos de la promesa y tenemos esperanza y Dios en este mundo. Miren la obra de la salvación. Cristo no podía haber nacido o no podía haber sido concebido por espermatozoide humano. Vamos a Lucas 1. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Miren lo magnífico de esa salvación. Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia, del favor inmerecido de Dios, destinado a ustedes, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, la que hoy nosotros tenemos en Cristo, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria venidera tras ellos. Es decir, nos está diciendo que la única manera de poder acceder a la salvación de Dios era a través del sufrimiento de Cristo en la cruz. No había otra forma de Dios salvar a la humanidad. Y no solamente el sufrimiento físico, sino el sufrimiento espiritual y el sufrimiento emocional. Cristo sufrió en esos tres niveles: espiritual, emocional y físico. Espiritual porque se separó de Dios. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí se separó el Padre del Hijo. Sufrimiento espiritual. Todos nosotros somos testigos que es un sufrimiento espiritual. Antes de ser salvos, vivimos en un caos, en una zozobra, en una incertidumbre. Llega el Espíritu Santo, nos unimos a Dios y nuestra percepción de la vida cambia inmediatamente. Sufrimiento emocional, cuando lo maldecían, cuando lo escupían. Bájate de esa cruz. Le hacían bullying a Cristo. Si a alguien le hicieron bullying fue a Cristo. A ese sí le hicieron bullying. Pero dice que cuando lo maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba a Dios su causa. Y sufrimiento físico, todo lo que padeció en su pasión y en su muerte, en el sufrimiento físico. Entonces eso es lo que dice la palabra de Dios. Versículo 12: a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Y miren la salvación, qué cosa tan espectacular. Cosa que en las cuales anhelan mirar los ángeles.
Los ángeles quisieran experimentar qué es ser salvo. Porque en la salvación se manifestó el amor de Dios. De como los ángeles no pecaron, los ángeles que están en la presencia de Dios, ellos no saben qué es ser salvo. Entonces, miren qué cosa tan maravillosa es experimentar la salvación de Dios. Por eso es que el milagro más grande que Dios le puede hacer a un ser humano es salvarlo. El milagro más grande no es una sanidad física, no es que de pronto te den un trabajo o que de pronto Dios te dé un hijo, sino la salvación. Y en ese paquete todo lo que habíamos leído ahora. Ahora vayamos a Lucas 1 para terminar. Y algo que está en Lucas, que habíamos dicho que cronológicamente el Señor primero le habló a María y después a Lucas. Hay algo importante en ese principio. Cuando Dios, y eso se lo digo a los casados y de pronto a los que tienen hijos, cuando Dios encomienda una misión y ese alguien es casado, el Señor le habla a los dos, no le habla a uno solo. Y el Señor me dijo, entonces vamos, no. El Señor tiene que hablarle a los dos. Aquí nosotros tenemos un caso palpable. El Señor le habló a Santiago y también el Señor se encargó de decirle a Paula. A ambos le dijo el Señor. Así como el Señor le reveló su plan a María, el Señor también le reveló su plan a José. Que el Señor es un Señor de orden. El Señor no puede violar el orden que Él estableció. Si un hijo, no, que papi, que tal cosa, que el Señor me dijo, tiene que decirle primero al papá, porque el Señor no viola el principio de la autoridad. Tiene que revelárselo también al papá, si el hijo es cristiano. Entonces, ese Señor le reveló a ambos, tanto a José como a María. Entonces, vayamos ya para terminar. En el versículo 35, respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y le da la señal, he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, a la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios conforme a su propósito, a su plan y a su voluntad. Cuando Dios tiene un plan, un propósito, algo específico que hacer, Dios lo va a hacer. Pero Dios no podemos utilizar este versículo para sacarlo del contexto. Nada es imposible para Dios y vamos a hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Ahí Dios se sale de la ecuación. Nada es imposible para Dios cuando todo está conforme a su propósito, a su plan, a su voluntad. Sigamos en el versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Eso es de las enseñanzas más grandes que nos deja la palabra de Dios. Pero tristemente quieren resaltar la actitud de María. Todos dijeron que sí. Isaías dijo, heme aquí, yo voy, Señor. Sí, María no fue la primera, Isaías también fue. Abraham también fue. No, pues, tristemente le quieren dar una preponderancia y una importancia, una relevancia a la actitud de María cuando dijo aquí la sierva del Señor. Todos nosotros estamos aquí porque somos siervos de Dios. Entonces, como siervos de Dios tenemos que tener esa actitud. Hágase con nosotros, Señor, conforme a tu voluntad. Porque la voluntad de Dios siempre desde su perspectiva va a ser buena, agradable y perfecta. Siempre. Lo mejor de Dios siempre va a ser mejor que tu mejor. Siempre va a ser mejor que tu mejor. Y si tú estás en el epicentro de la voluntad de Dios, tranquilízate. Para Dios nada es imposible. Todas las cosas son posibles para Dios. Pero estate convencido que estás en el epicentro de la voluntad de Dios. Quiero saber cuál es el epicentro de la voluntad de Dios para mi vida. La Biblia.
Lee, Señor, dime tu voluntad. Aquí está. No tienes que esperar que venga Gabriel a que te diga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está aquí. Y el Señor a nosotros nos la dejó aquí plasmada en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias, Señor, por esa salvación tan grande que nos diste en Cristo Jesús, Señor. Porque definitivamente, Padre, tu instrucción, tu voluntad, siempre, Padre Santo, es la que se lleva a cabo, siempre es la que predomina, Señor. Gracias, Padre, porque tu plan, Señor, depende de el pacto eterno que tú hiciste para contigo mismo por medio de la sangre de Jesús, Señor. Y en ese pacto eterno, Señor, lo que tú te propusiste hacer con Israel, con las naciones, y nosotros como iglesia, Señor, como iglesia, como individuos, como iglesia local, como iglesia universal, lo vas a cumplir, Señor. Gracias, Padre, te queremos pedir en esta hora para que nos apropiemos de los beneficios de esa salvación tan grande que nos diste en Cristo Jesús, Señor. Que ahora estamos en Cristo, Señor. Tenemos derecho a las promesas de tus pactos, Señor. Somos ciudadanos de Israel y te tenemos a ti y esperanza en esta vida, Señor. Y si te tenemos a ti, Padre Santo, tenemos absolutamente todo. No nos falta nada, Señor. Padre, gracias porque, como decía Pablo, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, Señor. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos, Señor. Como desconocidos, pero bien conocidos, Señor, porque somos conocidos por ti, Señor. Gracias, Padre, por tu salvación, Señor. Y permítanos vivir conforme a ella, Señor. Sacarle el máximo provecho a esa obra de Cristo en la cruz, Señor. Por tu gracia te pedimos, Padre, que nos capacites para que nos equipes para ser hijos tuyos y siervos de Cristo, Señor. Te amamos, Padre, te bendecimos y te exaltamos. Y te pedimos, Padre, para que tu palabra en nosotros hoy nos haya edificado, consolado y exhortado, Señor. Para alabanza y gloria de tu santo nombre, Señor. Bendito seas por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Amén.